Noche. Amén. A veces, hermanos, y esta noche me voy a comparar en esta noche como Jonás. No sé si ustedes se acuerdan que Jonás tenía que ir a Nínive, pero él no quería ir. Se daba las vueltas por un lado y por el otro, pero al final de cuentas, ¿qué hizo Dios? Lo llevó allá, ¿verdad? Y así, hermanos, he estado yo diciendo que el hermano no me ponga aquí al frente para predicar, pero que se haga la voluntad de Dios. Amén. Amén. Vamos, hermanos, en esta noche a hacer un mensaje corto, unas 2 horas más o menos. ¿Ok? Vamos a enfocarnos, hermanos, que la voluntad del Señor. ¿Cómo nosotros estamos caminando? Si estamos caminando en la voluntad de Dios o no lo estamos caminando en la voluntad de Dios. Y esta noche, hermanos, escogí unos 2 versículos. Primeramente, uno es un libro de Mateo 25, del 34 al 40, y vamos a terminar con Mateo 7, 21. Ese es el principal, 7, 21. Y yo creo que ya conocemos Mateo 25, 30, 40, ¿verdad? Hay a veces que eso no escuchamos, hermanos, en las iglesias, estos mensajes, porque ya se han olvidado, ya nos hemos olvidado nosotros los cristianos de traer esta palabra que es muy importante para el pueblo. Primeramente, este mensaje es para el predicador, para el que trae la palabra, hermanos, porque a veces nosotros también fallamos y el Señor nos está diciendo que es tiempo que tú empieces a hacer mi voluntad. Vamos, hermanos, a leer el capítulo 25 de Mateo. Vamos a empezar en el verso 34 hasta el 40. La palabra del Señor nos habla en esta noche de la siguiente manera. Vamos a honrarle, hermanos, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en esta noche. Dice la palabra: entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y esto es algo importante, hermano, que nosotros los cristianos tenemos que hacer. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuánto te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Y Mateo 7, 21, hermanos, dice, ¿sí lo tienen? Amén. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Digámoslo todos, hermanos. Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Pueden sentarse, hermanos. Voy a empezar con un ejemplo, hermanos. A veces nosotros como padres queremos que nuestros hijos hagan todo lo que nos gustaría que ellos quisieran que sean. Un ejemplo: nosotros queremos que nuestros hijos sean profesionales, que quizás no se queden de la manera como nosotros nos quedamos. Claro que Dios nos provee, siempre Él nos está proveyendo con el trabajo y nunca nos ha desamparado. Así es, ¿verdad?
Pero ¿se cumple a veces esto? ¿Se cumple que los hijos hacen la voluntad de los padres? No, ¿verdad? ¿Por qué será? ¿Será que nosotros como padres estamos fallando? ¿O será que afuera están aprendiendo otras cosas y no quieren hacer caso a los padres? A veces, hermanos, nosotros no ponemos interés. Un ejemplo, cuando ellos vienen con las tareas, a veces ponemos el pretexto que nosotros no podemos el inglés, leerlo el inglés, entenderlo. Pero yo digo, hermanos, que a veces cuando nosotros queremos algo, encontrarlo, y yo voy a ser uno de los primeros, cuando yo no sé la Biblia, hermanos, pero cuando quiero un texto bíblico, vamos directamente al teléfono y lo encontramos rápido. Y esa es la manera como a veces nosotros como padres tenemos que hacerlo para poder ayudar a nuestros hijos. Quizá en esa manera, eso es un ejemplo nomás, hermano, no estamos diciendo que usted no lo está haciendo. Ese es un ejemplo, porque eso a veces pasa casos afuera. Y yo soy uno que les digo, ¿por qué lo digo? Es porque a veces con mi hija, Marilyn, no lo hacía. Nosotros nos poníamos a hacer otras cosas en vez de ayudarle a ella, y ella sí sufrió. Por la misericordia de Dios que ella ha pasado todos los años. Pero el Señor es bueno, hermanos. El mensaje, hermanos, de esta noche es para poder entender si en verdad estamos caminando como Dios quiere que caminemos. No hay cristiano más alegre y feliz que el que está en la voluntad de Dios. No sé si todos estamos así, o a veces estamos tristes, porque recientemente que estábamos cantando estas alabanzas, todos estábamos gozosos, ¿verdad? Y tenemos que seguir así todos, gozosos. ¿Qué es la voluntad de Dios, hermanos? Hacer lo que Dios quiere es cumplir el deseo de Dios, es hacer lo que a Dios le agrada. Muchas de las veces, hermanos, cuando nos han invitado a ir a la iglesia, nuestra respuesta es, no sé si ustedes saben esa respuesta, si Dios quiere. Pero sabemos que Dios siempre quiere que nosotros vayamos a escuchar su palabra. Solo que nosotros le ponemos como una manera de un pretexto. Pero no, siempre Dios quiere que nosotros escuchemos su palabra. ¿Por qué? Porque nosotros estamos aquí, miren, el Señor, por su misericordia, nos salvó. Tocó esos corazones duros de piedra. Siempre mi mujer sabe decir que yo soy un corazón de piedra, no sé por qué. Pero el Señor nos toca, hermanos. Y Él quiere siempre que escuchemos su bendita palabra. Él quiere que hagamos su voluntad, hermanos. Y que le agradecemos a Él, y le agrademos a Él. Si quieren ir, hermanos, y ver conmigo Colosenses 1, 9, 10. Voy a tomarme un poco de tiempo porque estoy con el micrófono y al mismo tiempo abriendo la palabra. Y me gustaría, hermanos, si alguien quisiera leerlo para que no se me duerman, no nos durmamos todos. Colosenses capítulo 1, versículos 9 y 10. Si alguien quiere leerlo, lo puede hacer, hermanos. Amén. Por lo cual también nosotros, desde el día que nos oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Amén. Está claro ahí, ¿verdad? Pero a veces nosotros, hermanos, estamos solo viendo por nuestro bienestar y no estamos orando por los demás, los hermanos, no estamos orando por las familias que no conocen de Cristo aún.
Aquí, hermanos, nos muestra que tenemos que orar por los demás. Y aquí nos habla que debemos de orar también, ahí está clarito, por los que llevan el mensaje de la palabra. Por cada líder de cada iglesia, por cada pastor, se tiene que orar por ellos para que el Señor les ayude, les dé ese discernimiento, ese conocimiento, la sabiduría y esa inteligencia espiritual. Veamos, hermano, lo que dice en Hebreos 13:21. Y lo voy a leer ahí. Hebreos 13:21. Os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en nosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Aquí vemos, hermanos, que cuando encontramos la palabra voluntad, siempre nosotros vamos a encontrar una palabra casi similar, que es agradable. En otras palabras, hermanos, si nosotros hacemos su voluntad, a Dios le va a agradar lo que nosotros hacemos. ¿Y por qué? Porque estamos haciendo su voluntad. Por eso, hermanos, leímos al inicio en Mateo capítulo 7:21. No sé si nos acordamos. Mateo 7:21. Si alguien lo tiene, lo puede leer, hermano. Mateo 7:21. Sí. Dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ahí está claro, hermanos. Con el mensaje de esta noche, Dios nos quiere dar a conocer si en verdad estamos haciendo la voluntad de Dios. Y si aún no lo estamos haciendo, es tiempo de hacerlo. Pidámosle a Él que ponga en nosotros el querer y el hacer, como dice en Filipenses capítulo 2, versículo 13. Filipenses capítulo 2, versículo 13. Dice el Señor: porque Dios es que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. ¿Está claro, hermanos, aquí? Si nosotros le pedimos de todo corazón el hacer su voluntad, Él nos va a escuchar. Y Él mismo va a producir en nosotros el deseo de querer y el deseo de hacer su voluntad. Pero muchas de las veces, hermanos, nosotros más ponemos las prioridades en lo material y no en lo espiritual. A veces nosotros queremos alimentar más lo carnal que lo espiritual. Y eso estamos hablando para los cristianos, porque las personas que no conocen de Cristo, ellos están afuera. A veces nosotros como cristianos fallamos en eso, hermanos. Mire, hermano, lo que dice en Proverbios 8:11. Tenemos unos cuantos versículos en esta noche de la palabra de Dios, esperando que nos ayude a nosotros a meditar en ella, hermano. Proverbios 8:11. Dice: porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas, y todo cuanto se puede desear no es compararse con ella. ¿Qué nos está diciendo con esto? ¿Qué es la sabiduría, hermanos?
es cuando nosotros pedimos su dirección y aprendemos más de su palabra. Y aquí las piedras preciosas, ¿a qué se están refiriendo en este tiempo? No sé si alguien me quiere ayudar con eso. ¿Qué son las piedras preciosas en este tiempo? Cuando nosotros dejamos de hacer algo que a Dios le agrada, pero nos enfocamos en otras cosas. ¿Alguien sabe? No, vamos a seguir entonces, hermano. Las piedras preciosas en este tiempo, hermanos, es el dinero. ¿Sabían ustedes qué es el dinero? Porque a veces nosotros queremos más y más engordar nuestros bolsillos o acrecentar la almohada, como sabe decir el hermano. Pero no es así, hermanos. Sabemos, hermanos, que el dinero es necesario para poder nosotros cubrir los gastos de nuestras necesidades. Pero no por eso, hermanos, vamos a dejar nosotros lo más importante de dejar de hacer, el de aprender más de su palabra, el de poder estudiar más su palabra. A veces nosotros dejamos de hacer eso, hermanos. A veces estamos inquietos viendo series que a veces son parte de la palabra, pero exageran. Hay cosas que exageran ahí. Y no ponemos empeño en la palabra. Y yo pongo este ejemplo, hermano, porque yo soy uno de ellos y he sido uno de ellos. Ahora que he cambiado el trabajo, estoy tratando de poner más empeño en la palabra. Escucho mensajes, escucho la Biblia en audio y nosotros pasamos estos versículos y no lo entendemos, pero a veces cuando vamos otra vez por el mismo versículo, Él nos está hablando primeramente a nosotros. A nosotros Él nos habla. Su palabra es clara, hermano, su palabra es preciosa. Recordemos, hermanos, que en Mateo 6, 19, 21, Mateo 6, 19, 21. Lo que estábamos hablando, hermanos, que nos enfocamos más en las cosas de este mundo, las cuales es el dinero. Queremos nosotros una linda casa, queremos unos carros. Hablamos de carros porque cada quien quiere un carro. Mi hija tiene un carro, mi esposo un carro, yo quiero un carro, y así vamos. Pero a veces vemos al hermano que está al lado con una necesidad, una familia que está con una necesidad. Simplemente lo vemos y miramos la cara, nada más. O a veces nosotros estamos en ese momento de necesidad y el hermano o el familiar nos está mirando, pero dice: no, yo sigo adelante. Somos como los fariseos, ¿verdad? ¿Se acuerdan de esa parábola? Leamos, hermanos, ¿qué dice ahí? No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Y el 21 es bonito, porque ¿dónde está vuestro tesoro? Ahí está vuestro. No tenemos, hermanos, que hacer tesoros en esta tierra. Sé, hermanos, que el Señor bendice. Él bendice a cada hermano, a cada persona bendice en este mundo, porque dice que Él permite que llueva para justos e injustos en estos tiempos. Pero nosotros tenemos que saberlo administrar. ¿Cómo lo vamos a llevar?
con quién nosotros podemos compartir. Si tenemos a veces más, podemos compartir con el hermano, con el amigo, con el necesitado. No estamos hablando solo del cristiano, porque sabemos que la palabra nos dice que tenemos que ayudar primeramente al hermano. Pero a veces, en nuestros lugares, en nuestros pueblos, de donde venimos, hay tanta necesidad que nosotros, teniendo, no lo hacemos. Yo creo que a todos de nosotros nos ha pasado eso. Mire lo que dice Mateo, ahí nomás 6:33. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas os serán añadidas, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la prioridad de nosotros? Es seguir los propósitos de Dios por encima de las cosas de este mundo. Cuando hacemos su voluntad, hermanos, primeramente, cuando aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador, esa es la primera voluntad que nosotros hacemos. Y el resto, hermanos, ya solo viene por añadidura. Cuando nosotros obramos bien, si obramos bien con el prójimo, si vamos a visitar al enfermo, si cubrimos al desnudo, tantas cosas bonitas que nosotros, el Señor nos manda a hacer en su palabra, ¿verdad? Como dijo el hermano Retero, la palabra es tan bonita, hermano, que uno se puede llenar, estar hablando todo el tiempo de ella y no se cansa. Y anoche estaba bien bonito el mensaje que trajo el hermano, bien hermoso. Recordemos, hermanos, que con este pasaje el Señor a nosotros no nos prometió riquezas, ¿verdad? Ustedes saben quién prometió riquezas y a quién le prometió riquezas. ¿Se acuerdan ustedes? Vayamos a Mateo 4, 8, 10. Todo es bíblico, hermanos. Mateo 4, 8, 10. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo es el que ofreció riquezas y al mismo Dios, simplemente para que se inclinara. El Señor simplemente quiere que nosotros hagamos su voluntad, hermanos. Con todo esto, hermanos, no estoy diciendo que tenemos que descuidar nosotros las responsabilidades de los hogares o de nuestros hijos, sino que tenemos que dar más prioridad a las cosas de Dios, el hacer su voluntad. La palabra de hoy día es hacer su voluntad. No tenemos que conformarnos con las cosas de este mundo, hermanos. Vaya a ver Romanos 12:2, que es lo que nos habla. Romanos 12:2. Mire lo que dice la palabra. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pero aún aquí, hermanos, todavía este verso nos está diciendo que no nos conformemos a las cosas de este mundo, sino que seamos transformados y ver cuál es la voluntad de Dios. ¿Usted quiere saber cuál es la voluntad de Dios? Pues vaya a Salmo 143:10. ¿Qué nos habla, hermanos? Sé que lo hice de esta manera, hermanos, para que a veces no nos quedemos
cansados, nos quedemos dormidos, para estar, como dijo el hermano, viendo la palabra del Señor. Salmo 143, 10. Y si alguien lo quiere leer, hágalo, hermano. Amén. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Amén. Imagínense, hermano, tenemos que aprender a hacer su voluntad y hacer, hermanos, rectos, que el Espíritu del Señor nos guíe a nosotros a hacer su voluntad, hermanos. Vea, hermanos, lo que dice en Mateo 25, 34, 40, nuevamente. Eso es lo que leímos nosotros. Ahí estamos viendo el ejemplo claro que nosotros tenemos que hacer. El pasaje bíblico que vimos. Usted lo puede leer en silencio, solo ver. Eso es lo que nos está diciendo el Señor. Esa es la voluntad del Señor, que nosotros hagamos todas estas cosas. Vestir al desnudo, visitar a los enfermos, a los de la cárcel, ayudar al prójimo. Si está caído, tenemos que levantarlo, hermano. Ahí es como nos está mostrando cómo nosotros tenemos que hacer su voluntad. Y a veces nosotros no lo hacemos aún teniendo nosotros los recursos. Tratamos de guardar para nuestros deseos, hermanos. Pero si lo estamos haciendo su voluntad, qué bueno, gloria al Señor. Si usted lo está haciendo, que todo sea para la gloria del Señor. Porque nosotros, hermanos, si lo hacemos o ayudamos a alguien, ¿a quién dice la palabra que lo estamos haciendo? A Jesucristo mismo, ¿verdad? La palabra nos habla de esa manera, que lo estamos haciendo a Jesucristo, a nuestro Salvador. Entonces así podremos levantar las manos y decir: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Eso está, hermanos, en Salmo 48. Si Dios nos ha permitido este día, hermanos, en esta noche, poder escuchar su palabra, es porque Él quiere que nos gocemos en ella. Como el hermano Renderos dijo, gocémonos en esta noche en el Señor. Hay que estar siempre gozosos, hermano, orar sin cesar, como les dije. Tenemos que orar no solo por los cristianos, sino especialmente por esas personas que no conocen de Cristo todavía. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Eso está, hermanos, en 1 Tesalonicenses 5, 16, 18. Tenemos, hermanos, que orar por todos, como le estaba diciendo, no solo por los hermanos de la iglesia, sino por los que aún no conocen de Jesucristo. Este es un punto clave, hermanos. Recordemos, hermanos, que un día nosotros estuvimos ahí. Nosotros también estábamos perdidos un día. Y ahora que entendemos su palabra, nos damos en cuenta que en ese tiempo, cuando nosotros aceptamos a Jesucristo, en esos tiempos había una persona que oraba por nosotros y nosotros vinimos a los caminos de Dios. Y ahora, hermanos, nosotros tenemos que hacer lo mismo, orar por el perdido, para que él algún día venga a los pies de Cristo. Y así va a ir creciendo la hermandad. Hermanos, anoche el hermano Renderos enfatizó mucho en algo muy importante. Y va a haber un estudio de las dispensaciones. Todos los viernes va a estar dando este estudio. Por 7 viernes, ¿verdad, hermano? Si podemos cada noche pues determinar una dispensación, sería así. Pero
Lo que me gustó, hermanos, lo de anoche, que la palabra del Señor, desde Génesis a Apocalipsis, se enfoca todo en la salvación, pero por medio de Jesucristo. ¿Ok? Por medio de Jesucristo. Para él, que no le ha aceptado aún, pídale a él en esta noche que lo cambie y empiece usted también a hacer su voluntad. Sé que hay aquí amigos, sé que a veces nosotros somos tocados, pero a veces por la vergüenza no queremos levantar esa mano y decir: Señor, te acepto en esta noche como mi único Salvador personal. Pero, hermanos, no, amigos, no pierdan esa oportunidad. Está bonito. No la pierdan. Porque si no, usted va a seguir siendo esclavo del pecado y va a seguir haciendo lo que el enemigo quiere que usted haga. Mire lo que dice 2 de Timoteo 2:26. 2 de Timoteo 2:26. Dice la palabra, dice: y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Y vaya también a otro, hermano, de Santiago 4:4. Miren lo que dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. En otras palabras, la persona que no le ha aceptado aún a Cristo lo está hablando en esta noche a usted. Y no somos nosotros, es la palabra. Si usted no tiene Biblia, pues pídale a una hermana que está al lado y usted mismo lea con sus propios ojos. La palabra le está hablando en esta noche. Usted, amigo, que no conoce todavía de Jesucristo, Dios en su gran misericordia todavía envió a su Hijo unigénito, su único Hijo, para que por medio de Él, cuando Él fue crucificado, no solamente murió por uno solo, sino dice que Él murió por la humanidad, por toda la humanidad. Mire, hermano, lo que dice Efesios 2, 3, 5. Efesios 2, 3, 5. Dice: entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira. ¿Y la ira de quién viene, hermanos? ¿De quién viene la ira? Está bien. Lo mismo que los demás, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún dice, estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Mire cómo es la palabra de bonito. El Señor no quiere que usted se pierda en esta noche. El Señor quiere que usted sea salvo. El Señor padeció, hermanos, en la cruz. Él dejó la gloria y vino a este mundo solo por nosotros, porque nosotros
Sabemos que íbamos directamente al infierno si nosotros no le aceptamos a Él. Pero por su gran misericordia, Él vino a morir por nosotros para que nosotros podamos ser salvos por medio de Él. Y sabemos, hermanos, que esa vida que Él nos está ofreciendo no es una vida cualquiera, ¿verdad? No es solo para este mundo hasta que nosotros partamos de aquí, sino esa es una vida eterna en donde usted y cada uno de nosotros vamos a estar cerca de nuestro Salvador. Mira, hermanos, en Isaías 53, todo el capítulo, ahí Él nos está hablando de cómo el Señor iba a venir a este mundo, cómo Él iba a ser maltratado, despreciado, humillado, todo, hermano, todo lo negativo le iban a hacer a Él. Pero Él es quien murió por nuestros pecados. Él nunca, dice la palabra, que nunca abrió su boca, dice, a pesar que Él estaba angustiado. A pesar que Él estaba afligido, hermano, sino que como cordero fue llevado al matadero. Este capítulo 53 es tan bonito, hermanos, que usted lo puede leer en casa. Y solo mirando este capítulo usted se va a dar en cuenta cuál es el gran amor que Dios ha tenido con la humanidad. Pero, amigo, en esta noche, especialmente para usted, para el que no conoce a Cristo, en esta noche usted si todavía no lo ha aceptado y quiere conocer más de Él, hoy es la noche. No espere para otro día porque usted no sabe el mañana. Nadie de nosotros conocemos el mañana. A veces nosotros decimos que cuando yo esté listo, ya esté preparado, voy a venir a los pies de Cristo. Pero el Señor nos quiere así como usted está ahorita. Recuerde que el borracho o el alcohólico o el drogadicto o la hechicera, ellos no cambian primerito para venir a los pies de Cristo, ¿verdad? Sino el Señor hace la obra en cada uno de ellos. Y Él los cambia, y ese testimonio es tan grande, hermanos, que se ha visto pastores. El hermano ha comentado de muchos pastores allá en El Salvador, que han sido jefes hasta de pandillas, drogadictos, asesinos, pero el Señor a esos Él usa. Bien dice la palabra en 1 Corintios capítulo 1, no recuerdo el verso, pero dice, lo necio del mundo escogió Dios, dice. Permítame para ver. No quiero decir algo que no esté en la palabra, porque 1 Corintios capítulo 1, versículo 27. Sino que lo necio del mundo escogió Dios, dice, para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Mire, hermano, y usted cuando viene a Cristo, una persona que ha estado en el alcohol, una persona que ha estado en la drogadicción, una persona que ha hecho lo contrario a lo que Dios quiere, y cuando usted viene a Cristo, ¿qué es lo que nos habla en 2 Corintios capítulo 5, 17? Dice la palabra que de modo que si usted está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y usted desde ese momento va a empezar a hacer la voluntad del Señor. O sea, no espere para el día de mañana, porque no sabe el día de mañana si usted va a estar ahí todavía.
En esta noche, amigo, para usted primeramente, para el que no conoce de Cristo, en esta noche el Señor le habla y a nosotros también. Él dice que es nuestro refugio, dice, en medio de la tormenta. Él dice que es nuestra paz cuando el mundo nos agobia. Él dice que Él es nuestro sanador cuando el dolor toca nuestro cuerpo. Recordemos ahí a Job. Él dice que es nuestro proveedor cuando estamos en medio de la escasez. Él dice que es nuestro escudo cuando los enemigos están alrededor de nosotros, pero Él siempre nos está cubriendo. Cuando estamos solos, hermanos, Él no nos abandona, Él está siempre con nosotros. Él dice que siempre Él está caminando con nosotros, siempre, aunque nosotros le fallemos. Cuando nosotros estamos angustiados, en silencio, cuando estamos llorando, dice que Él recoge nuestras lágrimas. Cuando nosotros ya no podemos más, Él dice que nos levanta con sus fuerzas. Hermanos, ese es el mismo que estuvo con Moisés, ese es el mismo que estuvo con Abraham, con Isaac, con Jacob, con David, con Salomón, con todos los profetas, hermanos. El que estuvo con ellos, Él puede estar esta noche con usted. Y yo no sé si usted le quiere aceptar en esta noche, pero la palabra, hermanos, es clara. Dice que nosotros un día estaremos al frente de Él, dice. Y si su nombre no está escrito en el libro de la vida, usted sabe a dónde va a ir. Hermanos, Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es el Alfa y la Omega, el principio y el fin. En esta noche el Señor le dice a usted: no temas, yo soy quien caminó contigo todos los días, a pesar que no haces mi voluntad. ¿Y cuál es la voluntad de Él? Y la más sabia de una persona que puede tomar, especialmente para la persona que no conoce a Cristo, simplemente es aceptarle a Él como su único salvador personal. Ese es algo sabio que nosotros podemos entender, hermanos. La única voluntad que el Señor quiere. Y luego de eso, pues el Señor ya va a trabajar en cada uno de nuestros corazones. Amigo y hermano, Él siempre nos quiere tener abrazados. Él está preparado para que usted le abra las puertas de su corazón. Miren lo que dice Apocalipsis. Creo que era Apocalipsis 21. Me olvidé, hermanos, de anotar esta, pero Él dice que está a la puerta. 3:20, ¿verdad? 3:20. 3:20. Oh, sí, perdón. Está Daniel. 3:20, hermanos. Apocalipsis 3:20. Él dice, hermanos, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo.
Si usted quiere cenar con Él en esta noche, acéptelo a Él. Es algo bonito que nosotros hacemos, hermanos. Solamente tenemos que hacer la voluntad de Él. Y voy a terminar con esto, hermanos. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Si usted me puede responder a mí. Solamente el hacer su voluntad. Eso es todo lo que Él quiere que hagamos nosotros. Hacer su voluntad, nada más. No lo que el enemigo le está ofreciendo, simplemente hacer su voluntad. Eso es todo, hermano. Eso es todo, amigo. Si usted esta noche quiere aceptarle a Él como su único Salvador personal, esta es la noche. Tal vez mañana, como le dije, quizás no se levante usted. Este mensaje no es que yo lo quise hacer, sino que el Señor puso en mi corazón. Yo no sabía si iba a haber hoy día amistades, pero el Señor nos habla a tiempo y afuera de tiempo, dice la palabra. Esperando que haya tocado su corazón en esta noche, porque sabemos que el Señor nos habla de una o de otra manera, pero Él siempre va a cumplir ese propósito. Amén. Y le quiero agradecer primeramente a Dios, porque Él me ha permitido estar aquí al frente. A veces los nervios a uno le matan, así como le estaba poniendo nervioso al hermano Renderos aquí al frente. Como no está acostumbrado a hacer esto, pero a él esto le fascina. Pero hermanos, tenemos nosotros que hacer la voluntad de Él. De una o de otra manera el Señor nos va a llamar. Así como en el folleto está, no espere que usted llegue a esto. Si usted está sano ahora, hágalo ahora. Que es mejor estar así que después quererle servir o estando en una silla de ruedas o no sé, enfermo. Y hay muchas personas que lo hacen de esa manera. Pero, hermanos, que todo lo que hagamos sea solamente para darle la gloria al Señor. Amén. Vamos a orar, hermanos. Padre amado, Señor.